El blockchain es básicamente un sistema de encriptación que es de nodos distribuidos. ¿Qué significa esto? Imaginemos por un momento que tenemos una gran red en la que hay un sistema central. Bien, en este sistema nosotros lo que estamos haciendo es almacenar datos, distribuirlos o transferirlos. Ahora por un momento imaginemos una cadena y los distintos eslabones de la cadena. Para que un eslabón se añada, el anterior tiene que aceptarlo, pero no solo el anterior, sino los distintos eslabones que están alrededor de la cadena. Eso es exactamente blockchain, un sistema de datos distribuidos, un Distributed Ledger Technology, basado en criptografía y que a su vez está controlado por todos los nodos del sistema, es decir, por todos los participantes que tienen que verificar, aceptar o rechazar cada transacción. Ahora pasaremos a explicar los distintos procesos que se pueden acometer a través del blockchain, sus principales utilidades y los principales participantes y sus funciones dentro del sistema blockchain. Mucha gente duda de que se pueda confiar en blockchain por verlo como una idea innovadora, como algo nuevo, como algo que no se ha probado antes. Pero si la innovación no se basa en confiar en las nuevas tecnologías y en utilizarlas en la vida cotidiana, entonces, ¿en qué basamos lo que viene siendo la innovación, el desarrollo y su utilización en la vida diaria? Pues bien, claro que se puede confiar en el blockchain. Digamos que la principal duda que tiene la gente a la hora de confiar en blockchain viene principalmente de que es un sistema descentralizado, es decir, no hay un intermediario a través del que nosotros pasemos la información o un intermediario que distribuya todos esos datos. Pongamos un ejemplo de cómo se hacen las cosas actualmente. Actualmente, cuando vamos a un banco, queremos hacer una transferencia a través de ese banco, hay un intermediario que recoge nuestro dinero y lo envía al destinatario. Ese intermediario es el banco. Si hacemos, por ejemplo, una transferencia de valor a través de una criptodivisa basada en el sistema blockchain, como puede ser la más conocida Bitcoin, pero luego también tenemos Ethereum, Bitcoin Cash, Dash, Ripple Coin, hay muchísimas. Entonces, cualquier divisa de estas lo que ocurre es que está descentralizada, digamos, no hay un intermediario, es una transacción peer-to-peer, y en estas transacciones lo que se hace es que nosotros, a través de un código criptográfico llamado hash, lo que hacemos es enviar ese valor en la otra cuenta, y cuando se registra en la otra cuenta, lo que hace es que se añade un nuevo eslabón a la cadena de blockchain. Al añadir este nuevo eslabón, lo que nos cercioramos es de que esa transacción no se puede hacer dos veces. Digamos que no se puede pagar dos veces con la misma moneda o hacer la misma transacción y que el valor permanezca en las dos cuentas. Por ello, blockchain es muy seguro. Pero también hay gente que duda de que si blockchain se puede hackear o no. Esto lo veremos a continuación y veremos realmente cuál es la importancia de la seguridad, no solo de la seguridad, sino de la transparencia que aporta blockchain. Cuando hablamos de una divisa, generalmente tiene que ser un activo que sirva de depósito de valor, un activo que sirva, digamos, como medio de pago y como unidad de cuenta. Entonces aquí encontramos dos tipos, ha habido un gran debate porque encontramos dos tipos de divisas. Por un lado las criptodivisas y por otro lado el dinero fiduciario, es decir, ese dinero que generan los bancos centrales y que utiliza la gran mayor parte de la ciudadanía. Pero ¿cuáles son las principales pautas que delimitan las diferencias entre dichas divisas? En primer lugar tenemos el dinero fiduciario. En el caso del dinero fiduciario, a partir de 1971, con la salida total del patrón oro por parte de Richard Nixon, pasa a no estar respaldado por ningún activo físico como tal. Es decir, el dinero fiduciario se basa en la confianza que tenemos en los bancos centrales, y los bancos centrales a su vez se basan en la estabilidad del gobierno, o de los gobiernos, en el caso del Banco Central Europeo, a los que representan, aunque sean independientes. Entonces, pongamos un ejemplo. ¿Por qué confiamos en el euro? Porque sabemos que hay millones de personas que lo están utilizando y que ese dinero va a tener validez cuando vayamos, por ejemplo, a pagar a la tienda, o que el salario que nos van a pagar en nuestro trabajo va a tener validez, por ejemplo, para comprar comida para nuestra familia. Pero ¿cómo pierde credibilidad una divisa fiduciaria? Pongamos el ejemplo ahora de Venezuela. ¿Qué ocurre en Venezuela? En Venezuela, con una inflación de más de 1.000.000% anual, según datos del Fondo Monetario Internacional para los últimos años, ¿qué ocurre? Esa divisa pierde valor día a día. Es decir, el salario que nosotros vamos a cobrar hoy no valdrá lo mismo mañana y mucho menos dentro de un mes. Por lo tanto, la estabilidad de esa divisa es nula y la credibilidad es totalmente decreciente. ¿Qué ha ocurrido? Los países en los que más se ha invertido en Bitcoin sobre el porcentaje total de masa monetaria de dicho país, masa monetaria de Bitcoin, digamos, en ese país, han sido sobre todo Venezuela y China. Países en los que la divisa ha tenido unas grandes oscilaciones en su valor. ¿Y ahora por qué ocurre esto? Bien, la principal diferencia entre los medios fiduciarios y las criptodivisas es que las criptodivisas no las emite un banco central,
generalmente las emite un sistema. En este caso, es decir, el sistema Bitcoin está marcado desde el inicio qué masa monetaria va a generar y cuánta masa monetaria se genera al año. Cuando se llegue a los 21 millones de Bitcoins como unidad, se dejará de producir o se dejarán de generar nuevos Bitcoins. Esos Bitcoins a su vez los generan los mineros, pero los mineros no tienen capacidad de decidir sobre crear nueva masa monetaria, sino que ellos lo que hacen es extraer masa monetaria e introducirla al sistema de una masa monetaria predeterminada por ese propio sistema. Entonces, digamos que Bitcoin tiene una masa monetaria que en el momento en el que la alcance no podrá ser expandida. Por lo tanto, no es una moneda inflacionaria, sino deflacionaria. ¿Qué hace esto? Garantizar una mayor seguridad en los pagos, garantizar una mayor seguridad en el valor estable de dicha divisa a largo plazo. No nos fijemos solamente en la volatilidad en los mercados actualmente, sino a largo plazo, cuando esperemos las criptodivisas se introduzcan en el día a día y en el uso de las diferentes empresas, transacciones comerciales, empresas financieras. Ahí será cuando veamos realmente el valor de esas criptodivisas en el mercado y en la vida diaria. ¿Por qué? Porque como la masa monetaria estará completamente controlada por un sistema rígido a nivel de expansiones de esa masa monetaria, lo que ganaremos será no solo credibilidad, sino viabilidad, y servirá también como unidad de cuenta, que es algo que a día de hoy es complicado por la gran volatilidad que sufren los mercados financieros. Cuando hablamos de los beneficios del blockchain, a mí se me vienen a la cabeza 3 o 4 palabras: seguridad, transparencia, rapidez y coste. Cuando hablamos de seguridad, mucha gente puede parecer sorprendida y decir: bueno, nos han contado que blockchain es un sistema muy fácil de hackear, pero vamos a explicar rapidísimamente por qué este sistema no es tan fácil de hackear como parece y por qué es mucho más seguro que otros sistemas centralizados. Cuando hablamos de un sistema descentralizado, cada operación, digamos, cada bloque que es añadido a la cadena de bloques, como su nombre indica, tiene que ser aceptado por todos los nodos, por una mayor parte de los nodos. Digamos que para que este sistema pueda ser hackeado, para poder retroceder en las operaciones, la mayor parte de los nodos tendrían que aceptar este nuevo movimiento. Entonces no valdría con hackear un nodo, es decir, un ordenador o un partícipe de dicho sistema. Habría que hackear a una gran mayoría. El coste energético de hackear toda esta gran cantidad de sistemas o esta cantidad de nodos a través del sistema de blockchain sería tan grande que prácticamente ningún valor sustituiría el coste de dicha operación. Entonces, aparte de la descentralización, el coste que conllevaría hackear el sistema de blockchain sería mucho mayor. Pero tenemos que tener cuidado, porque no hablamos de hackear el sistema de blockchain. Lo que ha ocurrido muchas veces, sobre todo con DAOs, por ejemplo, con sistemas descentralizados, es que ha habido ciertas empresas, como por ejemplo Coinbase, que pueden ser empresas que a su vez recentralicen el sistema blockchain. Digamos, por ejemplo, se dedican a vender bitcoins o a comprar bitcoins, actúan como un mercado de bitcoins, pero ellos lo que hacen es centralizar esa información, y lo que se hackea, tengamos cuidado, no es el sistema blockchain, sino es ese intermediario del sistema blockchain que decide entrar libremente en el mercado, y es a ellos a los que les hackean su sistema interno y no el sistema de cadena de bloques en sí. Costes. Cuando hablamos de reducir costes, voy a poner un ejemplo muy fácil. Imaginemos un país con un sistema bancario no subdesarrollado, pero en fase de desarrollo. Por ejemplo, pongamos el caso de Etiopía o de Kenia con el sistema M-Pesa. Vamos a hablar del sistema M-Pesa en Kenia. ¿Qué ocurre? Cuando se quieren hacer transacciones de valor, es decir, enviar dinero a Kenia, por ejemplo, una remesa, se debe hacer a través de empresas que tienen un gran monopolio u oligopolio, o empresas que tienen un oligopolio del sistema financiero en el país, por ejemplo, Western Union. ¿Qué ocurre cuando se envía el dinero a través de Western Union? Al tener un oligopolio, cobran unos precios, unas tasas altísimas para ese envío de dinero. Entonces, lo que se hace a través del sistema blockchain, como habíamos dicho anteriormente, a través de una criptomoneda que a su vez se basa en el sistema blockchain, como puede ser Bitcoin, es que se envíe ese dinero. Y esa transacción, a nivel de coste de transacción, es cero. Tú envías el mismo valor que recibes, lógicamente si se hace a través de un intermediario, como mencionábamos antes, cualquier casa, digamos, de transacciones, como puede ser Coinbase, como puede ser eToro, como puede ser Plus 500, esa transacción lógicamente tendrá un mínimo coste, pero mucho menor del que se hace a través de las que se hacen a través de los intermediarios originales. Luego hemos hablado de seguridad y de coste. Hablemos ahora de rapidez. En este mismo caso, si queremos hacer una transacción en un fin de semana, ocurriría lo siguiente. Nosotros hacemos una transacción a otra cuenta bancaria un fin de semana. Deberíamos esperar a que la oficina del banco generalmente esté abierta y esa transacción se valide, esa transferencia se valide. Pero claro, solo se puede hacer en horario comercial generalmente, en la mayoría de los casos. Entonces, esa transferencia no se podría realizar.
En cambio, Bitcoin es un sistema disponible las 24 horas de los 7 días de la semana y cuyas transacciones tardan en hacerse una media de 10 minutos, que es lo que tarda en validarse un bloque de la cadena. Ahí ya hemos ganado bastante en rapidez y en viabilidad. Entonces, ahora solo nos falta hablar de transparencia. ¿Qué ocurre con la transparencia del sistema blockchain? Cualquiera que sepa utilizar el sistema blockchain sabe que al estar distribuido, todos los usuarios, a su vez, disfrutan de una gran transparencia hacia los demás, pero también de una gran seguridad. ¿Por qué? Podemos ver absolutamente todas las transacciones que se realizan en las cadenas, en las blockchain públicas, y podemos observar el código criptográfico de dichas transacciones. Eso sí, no podemos observar quién las ha hecho ni conocer la identidad de la persona que ha realizado dicha transacción o dicho movimiento a través de la cadena blockchain. Puede ser un smart contract o puede ser una transferencia de valor, por ejemplo. Entonces eso nos garantiza tener la seguridad de no ser observados por los demás a nivel de identidad, pero que sí puedan observar los movimientos que realizamos para prevenir operaciones fraudulentas. Y esos serían los principales beneficios que nos puede aportar hoy en día blockchain si lo añadimos a la economía del bien común para todos o a las operaciones financieras o comerciales de las empresas a día de hoy. Cuando hablamos de los mineros, nosotros generalmente imaginamos a personas que se dedican a extraer recursos naturales que ya están predeterminados o que ya están dados en la tierra y lo que hacen es extraerlos de la tierra. Por ejemplo, un minero que extrae un diamante. Sabemos que ya hay diamantes y lo que hay que hacer es sacarlos. Pues bien, con el Bitcoin ocurre lo mismo. Pongo el ejemplo del Bitcoin porque es la criptodivisa más conocida. Y en este caso, ¿qué hacen los mineros? Los mineros lo que tienen que hacer, como hemos comentado anteriormente, es que hay una masa monetaria de Bitcoin predeterminada. Y entonces los mineros se dedican a hacer, entre comillas, un tipo de pruebas que se llaman Proof of Work, Proof of Stake. Son distintos modelos que lo que hacen es hacer una especie de puzzle, y cuando resuelven ese puzzle, que suelen ser operaciones algorítmicas bastante complicadas para las que se requiere un gran uso de energía, sobre todo energía eléctrica, lo que hacen es que obtienen, gracias a esa comprobación, digamos, del chain que acaban de añadir, o sea, del bloque que acaban de añadir a la cadena, lo que reciben es una compensación en forma de criptodivisa. Ellos lo que se dedican es a verificar una transacción, a verificar ese bloque de la cadena, a lograr que se pueda añadir, y a cambio de ello reciben un porcentaje de la masa monetaria como recompensa, es decir, una cantidad de bitcoins. Que ocurre, cuanto mayor es la masa monetaria que hay en el sistema, menor es la recompensa que reciben, porque queda menos masa monetaria por emitir. Entonces, ¿qué ganan con esto? Es un incentivo económico para los mineros para que validen los bloques de la cadena y la cadena pueda seguir funcionando. Y con esto mientras tanto el sistema funciona por sí solo y los mineros reciben una recompensa por el trabajo que realizan. Entonces es una extracción que viene motivada por un incentivo económico que hace que el sistema siga autorreproduciéndose y pueda seguir funcionando de manera completamente autónoma. ¿Qué pienso sobre el futuro de blockchain? Bien, es una pregunta bastante interesante y sobre todo yo os recomiendo que vean un vídeo que es el futuro de la criptoeconomía, que grabamos, que es de una conferencia que di junto a un gran amigo que es Paul Victoria, el 1 de junio en la conferencia del New Direction. ¿Y qué comentábamos ahí? Ahí comentábamos dos perspectivas distintas. ¿Cómo puede sobrevivir blockchain en un sistema de libre mercado? Cuando hablamos de blockchain la gente tiende a confundir y a pensar que blockchain es solo Bitcoin porque es lo que más se comenta en las noticias, pero no, en blockchain hay muchísimas funcionalidades y muchísimos aspectos desconocidos. Vamos a poner el segundo ejemplo más conocido después de Bitcoin, que son los smart contracts. ¿Qué son los smart contracts? Imaginemos ahora mismo un contrato de compraventa muy simple. Yo envío una mercancía a un país y según reciben esa mercancía en el país me envían una remesa de dinero de vuelta para pagar por esa mercancía. ¿Qué ocurre si no me pagaran? Si no me pagaran, yo tendría que ir al sistema judicial correspondiente a reclamar que no me han pagado y a pedir que se cumpliera ese contrato. ¿Qué ocurre con los smart contracts? Los smart contracts tienen un código criptográfico que se establecen o se preestablecen varias variables o condiciones de tal manera que si X se cumple, Y ha de cumplirse. Y si solo si X se cumple, Y se cumplirá. Pongamos este mismo ejemplo. A través de un smart contract yo vendo cierta mercancía a un país que su sistema judicial tristemente no es fuerte o tiene un sistema judicial inestable y no nos da las garantías legales o la seguridad jurídica para poder invertir de manera tradicional ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Un smart contract. Lo que hablamos es, si X se cumple, siendo X el envío de mercancía, automáticamente, según se registre
esa parte de la transacción, la parte B de la transacción, que es el pago, se cumplirá. Y ahí no hay opción porque una vez que se registra el smart contract y que se introduce en la cadena de bloques, ninguna de las dos partes lo puede cancelar sin el permiso de la otra. Porque se necesitan lo que se llaman las dos keys, las dos llaves, que cada uno de los partícipes en la cadena tiene. Entonces, según yo enviar la mercancía, recibiría automáticamente el pago en forma de criptodivisa, bueno, la forma que se acuerde, generalmente de criptodivisa, a través de la cadena blockchain. Entonces, eso es lo que nos garantizan los smart contracts. Pero los smart contracts no sirven solo para eso, sino sirven para procesos de auditoría en las empresas, como hemos comentado, para empresas que se dedican a comercio internacional, pero también para empresas financieras. ¿Qué ocurre? Yo creo que blockchain puede sobrevivir como tal y puede tener un gran futuro si las empresas financieras empiezan a utilizarlo, que ya lo están haciendo en la actualidad, sobre todo para reducir costes en transacciones, para reducir costes en servicios y para buscar una vía alternativa de obtener beneficios en un entorno sobre todo de muy bajos tipos de interés en el que se ha dejado de obtener beneficios a través no solo de los depósitos tradicionales y de la venta de esos depósitos tradicionales, sino incluso de los propios fondos de inversión y vehículos financieros alternativos que los bancos ponían ante esa reducción de los tipos de interés. Digamos que blockchain es la tercera vía para el resurgimiento del sector financiero si saben aprovecharlo. Cuando preguntan sobre si los estados o la banca privada entrarán en blockchain, hay dos respuestas muy fáciles. Los estados es mejor que no entren en blockchain y la banca ya lo ha hecho. ¿Por qué digo que la banca ya lo ha hecho? El año pasado se lanzó una criptodivisa entre varios bancos, entre los que está Barclays, entre los que podía encontrarse HSBC, entre los que se encontraba incluso el Banco Santander, era un partícipe. Digamos que muchísimas entidades financieras entraron a esa criptodivisa, pero también vemos el sector privado, por ejemplo el caso de Libra, que finalmente parece que no se lanzará porque solo quedan 8 empresas iniciales del total. Pero ¿qué ocurre? Grandes empresas como PayPal, como puede ser Uber, como podía ser Visa, etcétera, empresas que en un principio podían parecer no interesadas en colaborar de ese sistema porque era su principal competidor, han decidido, en vez de luchar contra el enemigo, unirse a él al ver que era mucho más fuerte y lanzar su propia criptodivisa. Claro que yo creo que Libra, si finalmente sale, puede tener un gran éxito. ¿Por qué? Porque está respaldado por marcas que todos conocemos. Todos conocemos la principal marca que quiere llevar Libra al mercado, que es Facebook. ¿Qué garantiza eso? Que le damos más confianza, que para nosotros es mucho más confiable que una marca que no conocemos. También lo que garantiza es que hay un uso real de esa criptodivisa, que podría ser para pagar por servicios que ofrece Facebook, para pagar por servicios que ofrecen las diversas empresas, o en caso de otros tokens que se lanzan a través de las ICO, Initial Coin Offering, puede ser incluso como una acción y obtener beneficios o una participación en los beneficios de dichas empresas. Los bancos han hecho algo similar, han creado criptodivisas o tokens que lo que permiten es, en algunos casos, participar de los beneficios de esa entidad, en algunos casos, poder hacer transferencias a otros bancos que participan de la misma criptodivisa o del mismo sistema, y en otros casos simplemente que sea una divisa de uso común entre los usuarios de ese mismo banco. ¿Qué ocurre con los estados? Los estados hasta ahora lo único que han hecho respecto a blockchain es intervenir para coartar. Pongamos un ejemplo. China en el año 2017 prohibió la compraventa de bitcoins a través de mercados secundarios en su propio territorio. ¿Qué ocurre con esto? ¿Por qué lo hacían? Lo hacían para proteger su propia divisa, para proteger el yuan y para prevenir la huida de capitales hacia criptodivisas por ser estas mucho más difíciles de regular. Pero principalmente porque ha tenido éxito las criptodivisas. No pensemos ahora en todos los delincuentes que las utilizan, sino pensemos simplemente en que es un sistema mucho más libre que permite una mayor flexibilidad de pagos, una mayor flexibilidad de transacciones, una mayor flexibilidad en general del sistema y de todas las operaciones que realizamos con él. Esto hace que el coste sea mucho menor, haya mucha mayor transparencia, haya mayor seguridad, pero ante todo, como hemos mencionado, haya un menor coste. Y entonces ese es el incentivo principal para que la gente no solo utilice las criptodivisas, sino utilice el sistema blockchain como tal. Si incluimos a los bancos centrales dentro de lo que son los organismos estatales, yo diría que sí puede llegar a ser en parte beneficioso que las criptodivisas pasen a formar parte de los activos de los bancos centrales o que los bancos centrales pasen, no digo a regularlas, sino entre comillas a utilizarlas. ¿Por qué? Como hablaba, hay mucha gente que la confianza se la dan las instituciones fuertes, y yo creo que las instituciones fuertes hasta un punto dan una gran confianza, sobre todo si siguen un Estado de Derecho en un país desarrollado y las normas son claras. Entonces, que el día de mañana el Banco Central Europeo, la Reserva Federal,
entrasen a ser partícipes del proyecto de algún tipo de criptodivisa, no tiene por qué ser Bitcoin, pero como es la más conocida la utilizamos de ejemplo, podría dar una gran confianza al uso de esa criptodivisa, podría respaldarla no a través de activos, sino simplemente a través de esa confianza, y podría hacer que muchísimas más empresas se atrevan a emplearla, no solo en los procesos comerciales, sino en las propias cadenas de valor internacionales. El día que demos realmente al blockchain, o que las empresas empiecen a dar al blockchain, y dentro del blockchain a las criptodivisas, a los smart contracts y a las diferentes vías alternativas que ofrece el sistema, un uso real en la economía, un uso real en los procesos de producción y un uso real en las cadenas de valor, ese día el sistema ganará muchísima confianza y como tal ganará muchísimos usuarios y tendrá un gran valor de futuro.